Todas las ciudades sede de los Juegos Olímpicos desde 1960 han perdido dinero. Aún así, en 2026 Italia cree que puede superar las probabilidades. Italia será sede de los Juegos Olímpicos en dos mundos distintos: la moderna Milán y varios pueblos de montaña en los Alpes italianos. En teoría, esta parece ser una de las Olimpiadas más razonables hasta ahora. La ceremonia de apertura será en San Siro, uno de los estadios más famosos del mundo. En vez de construir nuevos estadios, Italia optó por renovar este recinto en vez de construir uno nuevo. Sin embargo, al incluir montaje, transmisión y seguridad, reutilizar un recinto costaría casi 400 millones de euros. Los atletas no estarán en alojamientos temporales. La Villa Olímpica y Paralímpica se construye en un antiguo patio ferroviario en Milán, con 6 edificios residenciales y amplios espacios públicos. El costo es de unos 140 millones de euros. Desde ahí, los jugadores de hockey se dirigirán a una arena recién construida, con capacidad para 16.000 personas en Milán, que costó otros 250 millones de euros. Milán es solo el inicio. Más de 100 eventos olímpicos se llevarán a cabo al norte, repartidos por los Dolomitas italianos: esquí alpino, bobsleigh, luge, skeleton, snowboard, esquí estilo libre y eventos nórdicos. Todas se harán en pueblos de montaña. Cada sitio requiere mejores carreteras, sedes de seguridad y personal. Cuando sumas todo, la estimación oficial de Italia para albergar los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 asciende a 1.9 mil millones de euros. A primera vista, esto en realidad no parece un desastre. Unos Juegos Olímpicos de Invierno típicos pueden generar entre 3 y 7 mil millones de euros en ingresos. En papel, las cuentas parecen simples: gastar menos de 2 mil millones y recuperar varios más. Si tan solo eso fuera cierto, las Olimpiadas se pasan del presupuesto, dicen que van a costar una cosa y terminan costando mucho, mucho más. Por un lado tienes ingresos de 5 a 7 mil millones y por otro de 15 a 60 mil millones de dólares. Hablé con 2 expertos en economía de las Olimpiadas para entender por qué menos países quieren ser anfitriones. Para ellos, esto no es una falla, sino el sistema mismo. Sabes, yo lo llamo economía de pizarrón mágico, donde cuando están en la fase de la propuesta, dicen que solo va a costar tanto, luego agitan ese pizarrón mágico y ponen un número completamente nuevo. Para cuando llegan los Juegos Olímpicos. Este patrón es claro en los Juegos Olímpicos de Invierno anteriores. Todos tuvieron déficit, y estos han aumentado en años recientes. Sochi 2014 fue la Olimpiada más cara de la historia, con un costo estimado de más de 50 mil millones de dólares. Italia podría estar siguiendo un camino similar. Las primeras estimaciones de los Juegos 2026 eran de 1.9 mil millones de euros, pero informes recientes apuntan a 5.5 mil millones y aún no empiezan. Esta mala presupuestación no es accidental. La regla general es que la economía de goteo hacia arriba beneficia a los ricos y acomodados en los Juegos Olímpicos. Hay 2 partes principales en la economía de los Juegos Olímpicos. Por un lado, tienes a la ciudad anfitriona asumiendo el riesgo, la deuda y las consecuencias políticas. Por otro lado, está el Comité Olímpico Internacional, conocido como COI. Aunque la ciudad anfitriona siempre pierde dinero, el COI no. En los recientes ciclos olímpicos, el COI ha tenido grandes excedentes, principalmente por derechos de transmisión. Por ejemplo, se informa que el COI ganó alrededor de 1.200 millones solo por la transmisión. En los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 solo una parte vuelve a la ciudad anfitriona. Lo mismo pasa con los patrocinios globales. Empresas como Visa, Coca-Cola y Toyota pagan grandes sumas para asociarse con los Juegos Olímpicos. Gran parte del dinero de patrocinio se queda en el COI, y poco llega a la ciudad anfitriona. El COI opera con un modelo de ganancias sin riesgo. En cada Juegos Olímpicos, el COI da a la ciudad anfitriona entre 1.7 y 1.8 mil millones de dólares para financiar el evento. La ciudad sede paga mucho más, hasta 50 mil millones de dólares para organizar los Juegos, mientras el COI obtiene la mayoría de las ganancias. Cuando las ciudades lo notaron, ocurrió algo interesante. Al elegir la sede para 2024, 6 ciudades competían. 4 se retiraron y solo quedaron Los Ángeles y París. En 2017, el COI asignó 2 ciudades a la vez por primera vez. París 24, Los Ángeles 28. Originalmente,
Había varias ciudades compitiendo para ser sede de los Juegos Olímpicos de Verano 2024, pero con el tiempo, Budapest, Roma, Hamburgo y Boston se retiraron de la competencia por falta de apoyo, oposición política y preocupaciones por el costo. El COI temía no recibir candidatos fuertes para 2028, por lo que aseguró la sede anticipadamente, Los Ángeles 2028 y París 2024. Esto es común tanto en Juegos Olímpicos de invierno como de verano. En 1992, 7 ciudades buscaron ser sede de los Juegos Olímpicos de invierno. En 2022 y 2026, solo 2 lo hicieron. Oslo y Estocolmo, ciudades de primer nivel, retiraron sus candidaturas por la reacción negativa del público. Ciudadanos y gobiernos concluyeron que no podían justificarlo, ya que en ciudades democráticas, donde importa la opinión pública, se estaban retirando. Esto llevó al COI a dar los Juegos Olímpicos a regímenes autoritarios como Rusia y China, donde la opinión pública era menos relevante. El Comité Olímpico Internacional ha demostrado que no tiene problema en trabajar con autoritarios. Hace años un miembro del COI comentó que es más fácil trabajar con autoritarios porque saben cómo hacer las cosas. No tienen que preocuparse por esas personas molestas que hacen preguntas de manera democrática. Por un tiempo, eso ocurrió. Rusia organizó los Juegos Olímpicos de invierno en 2014 y China en 2022. Pero aquí viene el giro. Las próximas Olimpiadas están programadas en países que generalmente son conocidos como democracias. Italia, 2026. Estados Unidos, 2028 y 2034. Francia, 2030. Australia, 2032. Aunque el público no quiera las Olimpiadas, siguen realizándose porque los incentivos persisten incluso en las democracias. En un gobierno democrático, ya sabes, tienes una coalición de empresas constructoras, algunos despachos de abogados y algunos bancos que se beneficiarán de organizar los juegos. Obtendrán contratos que no conseguirían e igual podrán intervenir poniendo dinero en bolsillos de políticos, aunque sea democracia. Darán dinero a los políticos para que sean reelegidos y estos los apoyen. Cuando una ciudad acepta ser sede, esas empresas ganan influencia, que aumenta conforme se acercan los juegos. Las Olimpiadas benefician a los magnates de la construcción y empresas inmobiliarias. Al ver las Olimpiadas o acercarse la fecha, hay que fijarse si las sedes ya están listas. Si no, los magnates de la construcción pueden cobrar mucho para asegurar que terminen. Para las Olimpiadas hay una fecha límite estricta. A diferencia de otros proyectos, cuando construyes una autopista en tu ciudad y no la terminas, solo la extiendes 2 meses más, no es el fin del mundo. Por las Olimpiadas, todos llegarán para los Juegos. Como hay una fecha límite estricta, los magnates de la construcción pueden cobrar mucho más. Esto es más extremo en los Juegos Olímpicos de invierno, pues los inviernos son más cálidos e impredecibles. La fabricación de nieve es ahora una de las partes más rentables de las Olimpiadas. Se paga a constructoras por instalar grandes redes de fabricación de nieve, reservorios, estaciones de bombeo, tuberías y cañones de nieve. Todo bajo los plazos de las Olimpiadas. Mientras menos nieve hay, se necesita más infraestructura y aumenta el dinero para las empresas que la reemplazan. El ejemplo más claro es Sochi, donde en 2014 se celebraron los Juegos Olímpicos de invierno en el Cáucaso Occidental. Una sierra con casi nada de infraestructura. Se volaron montañas para construir carreteras y vías de tren. Los ríos fueron desviados y contaminados. Y además, esta zona rara vez recibía buenas nevadas. Rusia recurrió a la nieve artificial, usando grandes cantidades de agua y energía de recursos ya presionados. Tras los Juegos Olímpicos, muchos recintos quedaron abandonados, sin uso ni beneficios duraderos para la región. Se realizó un estudio hace relativamente poco de alrededor de los 20 anfitriones que han albergado los Juegos Olímpicos de invierno desde que comenzaron en 1924. Solo unos 4 de esos 20 podrían volver a albergar los Juegos Olímpicos. Hoy, el cambio climático en Pekín, sede de los Juegos Olímpicos de invierno 2022, provocó una pesadilla ambiental. Derribaron la reserva natural de Songshan para construir una pista de esquí con nieve artificial que consume mucha agua y energía. Las Olimpiadas pasadas tampoco mejoraron mucho. En Corea del Sur talaron el monte Gariwang para hacer la pista de esquí que ahora casi no se usa.
Puedes recorrer la historia de las Olimpiadas para ver la pesadilla del cambio climático que, desafortunadamente, el COI, el Comité Olímpico Internacional y las Olimpiadas en general realmente están causando. Italia enfrenta este contexto para 2026, y hay que reconocerlo, está intentando actuar distinto. Varios recintos en Milán, como San Siro y la arena de patinaje sobre hielo, son estructuras renovadas en vez de construidas desde cero. Se están utilizando estructuras temporales, cuando es posible, para que puedan ser desmontadas y reutilizadas después de los Juegos. Para recintos en montañas, como Parque de Nieve Laviño y Pista de Deslizamiento Eugenia Monte, los organizadores implementan eficiencia energética con iluminación LED, calefacción de bajo impacto y tecnología de nieve que reduce agua y electricidad. El transporte también está siendo optimizado, con nuevas conexiones de tren y autobús destinadas a reducir el tráfico de automóviles. Ningún juego olímpico es totalmente ecológico, pero Italia intenta no repetir errores pasados. De cara al futuro, muchos argumentan que tendría más sentido que el COI considerara tener una rotación de unas cuantas ciudades que alberguen cada edición de los Juegos de Verano y cada edición de los Juegos de Invierno. Para evitar varios problemas mencionados, imagina que Salt Lake City, Calgary, Innsbruck y Sapporo albergan los Juegos en un calendario fijo. Todas estas ciudades tienen nieve confiable e infraestructura existente. Así, cada ciudad podría mantener y mejorar las sedes entre Olimpiadas, sin tener que construir todo desde cero cada 4 años. Esto reduciría costos, minimizaría el daño ambiental de la nieve artificial y limpieza de terrenos, y permitiría un uso regular de transporte y sedes tras los Juegos. En lugar de quedar abandonadas, solo hay un problema con esto. El único problema con esa muy buena idea que tienes es que el Comité Olímpico Internacional no ha mostrado ningún interés en esa idea. Les gusta llevar el evangelio del olimpismo por todo el mundo, enfocándose en India, Arabia Saudita y similares. Arabia Saudita será la sede de los Juegos Asiáticos de Invierno 2029. Sí, los Juegos de Invierno. No será un evento sostenible. Tras los Juegos Olímpicos, los altos costos siguen, pues mantener estadios, pistas y villas de atletas puede agotar el presupuesto de las ciudades por años. Tras los Juegos Olímpicos, toma como ejemplo Vancouver. El Richmond Olympic Oval, construido en 2010 para patinaje de velocidad, costó unos 178 millones. Tras los Juegos, se volvió instalación multideportiva, pero su mantenimiento y operación aún cuestan millones a la ciudad cada año. Muchas ciudades crean recintos para los Juegos, pero pocos se usan lo suficiente después para justificar el gasto. El COI busca que los Juegos Olímpicos recorran el mundo para expandir la marca, llegar a nuevos mercados y hallar países que paguen por el espectáculo, incluso si eso significa construir montones de nueva infraestructura en lugares que no están preparados para ello. Y hasta que el COI cambie las reglas del juego, es probable que esto siga igual.